Quiero que vaya a la segunda de Corintios. Vamos a estar por ahí, segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7. Y vamos a leer dos versículos para iniciar. Ojalá usted haya traído su Biblia. Si por ahí trajo una libretita para los que apuntan. Siempre es importante apuntar para recordar, para repasar en la casa. Una vez escuché a un hombre decir que aquellos que tienen la memoria más privilegiada de acá, no sé, de los que estamos hoy acá, los que tienen la memoria más privilegiada, déjeme decirle que yo no soy uno de esos, yo no, ¿verdad? Retienen de un mensaje solamente el 30%, hermanos. Imagínense, es poco, ¿verdad? Menos de la mitad. Y estoy hablando de los que tienen la memoria, ¿verdad? La mente más fresca, solo el 30%. Entonces él hablaba de la importancia de siempre traer una libretita, una hoja. Y como se los he dicho en algunas oportunidades, a mí eso me ha servido mucho, ¿verdad? Para repasar las prédicas, las enseñanzas de los hermanos, de las hermanas, y poderlas yo después utilizar también, ¿verdad? Ponerle ahí algo más de parte mía y es una bendición. Entonces siempre hacemos la invitación a que traiga usted una libretita, a donde apuntar para que en la noche o en el transcurso de la semana haga un repaso o agregue algunas notas, algunos apuntes. Les dije 2 Corintios capítulo 7, versículo 9, vamos a ver el versículo 9 y el versículo 10. Es Pablo, el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios. Y hay un título ahí en el capítulo 7 que dice: el regocijo de Pablo. ¿Al qué? Al arrepentirse los corintios. Y hoy quiero hablar sobre eso. Y le he puesto a esta, si usted ocupara ponerle un título al tema, yo le puse arrepentimiento o remordimiento. Yo le puse a la enseñanza de hoy ese título, ese tema, arrepentimiento o remordimiento, y le pido a Dios que me ayude a desarrollarlo con ustedes en estos minutos que tengo. Dice así: ahora me gozo, escribe Pablo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Dice el versículo 10: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Yo quiero leerles ese versículo 10 en algunas otras traducciones, como por ejemplo la Dios habla hoy, dice: pues la tristeza según la voluntad de Dios conduce a una conversión que da por resultado la salvación. O sea, esa tristeza que proviene de Dios
como resultado da ¿qué? La salvación. Y no hay nada que lamentar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay dos tipos de tristeza. Amén. Muy bien. Después hay otra traducción que dice la palabra de Dios para todos. Dice: la tristeza que Dios busca es la que produce un cambio en el corazón. Es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Me gusta mucho esta traducción. Hay muchas más, pero termino con esta de la Nueva Traducción Viviente, que dice: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, dice esta traducción, vea qué interesante. Pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta linda mañana, Dios. Gracias por el privilegio de poder estar acá delante de tu iglesia, esa iglesia que compraste a precio de sangre, Dios. Señor, te pido que pongas sabiduría en mis labios y en mi boca. Dios mío, te lo pedimos en el nombre de Jesús para poder predicar, para poder dar el mensaje de una forma sencilla, transparente, pero firme, Dios. Todo esto te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Muy bien. Siempre es importante, o por lo menos a mí me gusta siempre reforzar. Todos aquí usamos Reina Valera 60, o la mayoría usamos Reina Valera 60, pero siempre me gusta revisar algunas otras traducciones para ver qué más nos aportan las traducciones, ¿verdad? En una hablaba sobre el cambio de corazón y de vida, refiriéndose sobre lo que es el arrepentimiento en una persona, ¿verdad? Que el arrepentimiento en una persona dice que como resultado, dice los textos, nos va a dar ¿qué? Salvación. ¿Cuántos se han arrepentido acá? Sí, muy bien. Pero que hay otra tristeza que trae el mundo, que esa nos lleva a la muerte. Y más adelante voy a explicarles a qué se refiere Pablo con eso. Antes quisiera a modo de recordatorio darle el significado de lo que es arrepentimiento, hermano. Arrepentimiento es un proceso activo y transformador, o sea, que cambia. Amén. Si alguien que se ha arrepentido no puede seguir igual. Amén. Tiene que ser transformado. Significa cambiar de rumbo. Eso significa la palabra arrepentimiento. Quien se arrepiente, ojo, quien se arrepiente utiliza el error como una oportunidad de aprendizaje. Toma responsabilidad, busca reparar el daño y modifica y cambia su conducta para no volver a cometer el mismo error, la misma falta o el mismo pecado. Amén. ¿Sí? Eso es arrepentimiento. Y hoy voy a estar usando otra palabra que es lo contrario al arrepentimiento,
que a veces es muy parecida, que es remordimiento. Amén. O un arrepentimiento falso. Cuando usted me escuche decir arrepentimiento falso, también quiero decir que es remordimiento. Amén. Eso es lo que quiero darles a explicarme hoy. Entonces hay dos palabras ahí: arrepentimiento y remordimiento, que es las que leemos en 2 Corintios capítulo 7. Hoy, hermanos, hoy uno de los mayores peligros que está sufriendo no solo la gente de afuera, pero hoy me quiero referir a la iglesia como tal. Más que nada, más que un pecado escandaloso que alerta cuando un miembro de la iglesia cae en una falta, en un error, en un pecado grave, que eso alerta, ¿verdad? Más que ese pecado, yo quiero hoy enfocarme mucho a lo que es el falso arrepentimiento dentro de la iglesia misma. Es aquella persona que cree que está bien con Dios, pero que está muy lejos de Él. Muchas personas lloran por las consecuencias de sus pecados, sienten remordimiento, hacen promesas de cambio e incluso modifican temporalmente, temporalmente su conducta por un día, 2 días, 3 días, temporalmente. Yo estaba ahí donde está hoy usted sentado, y muchas veces la palabra nos ha confrontado. ¿A cuánto los confronta la palabra? Sí. La palabra nos ha confrontado, la palabra nos ha dicho cuán mal estamos muchas veces, ¿verdad? Y usted dice ahí sentado, todo lo que está diciendo es para mí. Vea, y eso nos causa tristeza, nos sentimos mal, ¿verdad? Muchas veces hasta hemos llorado. Termina el culto, hermano, salimos y se nos olvidó todo. ¿Eso qué es? ¿Arrepentimiento o remordimiento? ¿Verdad que sí? Remordimiento. Salimos del culto y 1 o 2 días y después volvemos a lo mismo. A pesar de que hayamos llorado, hayamos reconocido que estamos mal, que lo que está diciendo el predicador o el pastor, Dios lo está usando para exhortarme, para corregirme, para enderezarme. Y ojo, hago una aclaración. Muchas veces uno llora, uno reconoce y está verdaderamente arrepentido, ¿verdad? Pero es muy parecido, hermano. Ahí es donde yo digo que es un arrepentimiento falso, ¿verdad? Hay muchas cosas falsas en esta vida. Por ejemplo, un billete. ¿A cuántos los han paqueteado con un billete? A mí todavía no me han llegado a paquetear con un billete. A mí una vez me paquetearon con una cadena de oro. Sí. Con una cadena de oro. Pensé que era oro. Se veía como oro. Brillaba como oro. Me lo cobraron como oro. Eso era lo peor. Me lo cobraron como oro. Pero usted sabe qué, no era oro. No era oro. Era un paquete, hermano. ¿Sí? Algunos han sido paqueteados con billetes falsos, ¿verdad? A otros con ropa, con tenis, porque son muy parecidos, ¿verdad? Son muy parecidos, pero lo vamos a ver más adelante. Hay una gran diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. El remordimiento es algo temporal, hermano.
es de momentos, hasta de días, o por qué no decirlo hasta de meses. Pero el arrepentimiento, hermanos, el arrepentimiento es un cambio de rumbo, es enderezarse, es volver. Eso es arrepentimiento. La Escritura nos muestra que no todo arrepentimiento es genuino. Cuando 2 de Corintios capítulo 2, 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10 nos está hablando que hay dos tipos de tristeza, que una conduce a la vida por medio del arrepentimiento y la otra conduce a la muerte. No lo digo yo, lo dice Pablo en 2 de Corintios. Ambas pueden incluir, como les decía, lágrimas, dolor, culpa, sentimientos, pero solo una nace de una obra verdadera de Dios en el corazón del hombre, que es el arrepentimiento, hermano, que es el arrepentimiento. Y quiero diferenciarlos a partir de este momento, lo que es el arrepentimiento falso. Y le puse ahí, dice, el arrepentimiento falso duele. Te duele más por la consecuencia que por haber ofendido a Dios. ¿Me oyó? Te va a doler más por la consecuencia que te puede acarrear esa falta que por la razón verdadera que nos debería doler, que es por haberle fallado a Dios. Muchas personas, muchos hermanos se lamentan por haber sido descubiertas, por haber perdido una relación, por haber perdido hasta la reputación. Les duele, sienten dolor, por haber perdido hasta un ministerio o por haber hasta perdido algunos privilegios, por la falta que cometieron, por el pecado que cometieron. Les duele, les causa tristeza. Sin embargo, no están verdaderamente quebrantados, porque con ese pecado o con esa falta ofendieron a Dios. Amén. Su tristeza no es por haber deshonrado a Dios. Su tristeza es por las consecuencias que le acarrea esa falla, ese pecado. Pero me puedo encontrar en David, en el Salmo 51, hermanos. Vayámonos al Salmo 51. Vaya al Salmo 51. Mejor leámoslo. Salmo 51. Versículo, vamos a leerlo del 1 al 4. Dice así. Dice David. Hay un título en el Salmo 51, ¿verdad? Dice arrepentimiento. Vea, ahí no dice remordimiento, hermano. Dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Este es en el contexto, hermano, cuando David había pecado y había caído en adulterio con Betsabé. Y no solo eso, sino que había tramado y había organizado, había hecho toda una estrategia y se había aprovechado del poder que tenía como rey. Para echarse al esposo de Betsabé, que se llamaba ¿cómo? Urías. Muy bien. Pero vemos a un hombre arrepentido y vea lo que escribe en ese Salmo 51 versículo 1, donde dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más
y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3. Porque yo reconozco, el arrepentirme me hace reconocer en el estado que estoy. Amén. El arrepentirme me hace reconocer y el reconocer me hace cambiar de dirección. ¿Estamos? Dice, porque yo reconozco que mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y ese versículo 4, maravilloso. David había entendido que a pesar de que había pecado con Betsabé, que había pecado con Urías, con toda la nación de Israel, vea lo que dice David. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. A David le había dolido haber adulterado con Betsabé. A David le había dolido haberse echado, haber organizado que se volaran Urías. A David le había dolido y le había causado mucha tristeza haberle fallado al pueblo. Pero sobre todo, dice el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ¿qué? De tus ojos. David había entendido, hermanos, que el pecado principalmente era una ofensa para Dios. Haberle fallado a Betsabé, haberle fallado a Urías, haberle fallado a la nación, sí, lo había hecho. Pero lo que más tenía entristecido a David era haber fallado a Dios. El falso arrepentimiento llora porque perdió algo, para los que apuntan. El falso arrepentimiento o el remordimiento llora muchas veces porque perdió algo. Usted no escucha ahí a David pidiéndole que le devuelva el trono. No, más adelante usted puede leerlo. Dice, el verdadero arrepentimiento llora porque deshonró a Cristo. Amén. Usted puede estar llorando estando arrepentido, pero también puede llorar por remordimiento. Pero al final, el verdadero arrepentimiento es aquel que llora porque deshonró a Cristo, deshonró a Dios. Judas, el mismo Judas sintió remordimiento después de traicionar al Señor. Devolvió el dinero, reconoció su pecado, pero nunca corrió a Cristo en busca de misericordia. Pedro también pecó. ¿Se acuerdan cuando Pedro lo negó? ¿Sí? No una, no dos, sino 3 veces. Pero dice que Pedro lloró, ¿cómo? No dice solo lloró. Dice algo más, dice lloró amargamente. Y su dolor, hermano, su dolor lo condujo de vuelta a buscar del Señor. La pregunta que les hago hoy, la pregunta no es si te sientes mal, porque en los dos escenarios, tanto el que está arrepentido como el que tiene remordimiento, tanto el que está arrepentido como el que tiene un falso remordimiento, se sienten mal. Los dos se sienten mal, tienen sentimientos de culpa, reconocen que están mal. Pero la pregunta es, no es si te sientes mal, la pregunta es, ¿te duele haber ofendido a Dios? Porque puede sentirse usted mal,
nos podemos sentir mal, pero esa tristeza y ese dolor no es porque le fallé a Dios, sino por las consecuencias que me puede traer ese pecado que cometí, de reputación, de fama, de puesto. La doña me agarró caído, ¿sí? Ahora qué bronca, ahora cómo, y eso, ¿verdad? Y siente dolor y siente tristeza, no porque le falló a Dios, sino porque tiene que enfrentar a la doña. No, y está bien una cosa, pero lo principal debe ser porque le fallé a Dios. Y eso ahí es donde revela un verdadero arrepentimiento, porque he conocido a gente, usted también, que le han fallado a la doña una vez, le han fallado a la doña 2 veces, le han fallado a la doña 3 veces, la doña los ha perdonado, pero usted sabe qué ha pasado. Le dice, no lo vuelvo a hacer, se siente mal por un momento y no lo vuelvo a hacer. ¿Y qué pasa? Lo vuelve a hacer. Como aquel que se prestó para un chorizo en la empresa. Y dice, cometí un error. El jefe lo perdonó. Es un buen empleado. Pero metió la mano donde no tenía que meter. Lo perdonó. ¿Y usted sabe qué? Se sintió mal. Pero lo volvió a hacer. ¿Es arrepentimiento o es remordimiento? Y está en la oficina del jefe y le dice, yo no lo vuelvo a hacer. En realidad eso lo que revela es un falso arrepentimiento. Porque lo que tenía miedo eran las consecuencias de su pecado. No haber deshonrado a Dios. Amén. Muy bien. El segundo punto del falso arrepentimiento. ¿Quieres un alivio? ¿Quieres una solución? ¿Quieres que te perdonen? ¿Quieres que te den una nueva oportunidad? ¿Quieres un alivio pero no quieres transformación? Y quiero ver ese texto, que vayamos a Éxodo capítulo 9. Vea lo que dice Éxodo capítulo 9. Por ahí nos habla de las plagas, hermano. ¿Sí? Faraón es un excelente ejemplo para eso que quiero compartirles. Que muchas veces lo que queremos con el falso arrepentimiento o con el remordimiento, lo que queremos es un alivio de conciencia, pero no una transformación. Cuando yo estoy arrepentido, decía una versión, dice, cambia mi corazón y cambia mi vida. Hay un cambio. Un arrepentimiento sin cambio es remordimiento. Un arrepentimiento sin cambio es remordimiento, hermanos. Le dije 9:27. Vea lo que dice. Vea, ya había estado la plaga de sangre, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos. Yo estuve en la plaga de los piojos, en la escuela central de San Sebastián, hermanos. Oiga, yo estuve en esa. ¿Cuántos estuvieron en la escuela central de San Sebastián? Y en la plaga de los piojos, no sé qué, hermanos, estuve en la escuela central, estuve en la plaga de los piojos también. Alabado sea el Señor. La plaga de las moscas, la plaga del ganado, la plaga de las úlceras, la plaga del granizo. Vea qué tremendo. Todo esto por consecuencia, ¿verdad? Toda acción tiene una consecuencia, hermanos. Y vea lo que dice 9:27. Dice, entonces Faraón
envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. He pecado esta vez, otra vez. Y vea lo que dice Faraón, hermanos. Vea lo que dice Faraón. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. ¿Estaba diciendo verdad o estaba diciendo mentira Faraón? Estaba diciendo verdad. Estaba diciendo verdad. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Y vea lo que pide el tremendo Faraón a Moisés y Aarón: ora a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os tendréis más. ¿Qué le estaba diciendo Faraón? Vea Moisés, vea Aarón, intercede con el Señor para que nos quite esta plaga. Ocupamos un alivio, porque ha venido plaga tras plaga, por culpa mía y por culpa del pueblo que es un impío, porque Jehová es justo, dice. Él está diciendo eso. Ore para que se desaparezca esto, para que nos traiga un alivio. Dice el 29: y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. 30. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salió Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cesó la plaga. Pero vea lo que hace Faraón. Ahí es donde yo digo que el falso arrepentimiento lo que busca muchas veces es un alivio y no una transformación. ¿Me estoy explicando? Vea, y si no me estoy explicando, el versículo que sigue me hace explicar. Vea lo que dice. 34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, o sea que ya se había aliviado el asunto, que ya se había solucionado el asunto. Dice, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y ¿qué? Y sus siervos. ¿Había sido transformado Faraón? ¿Estaba verdaderamente arrepentido? ¿Verdad que no? El arrepentimiento trae una transformación en el corazón y en la vida de los hombres. Aquellos que hemos experimentado, que hemos pasado y que hemos reconocido, aquellos que no podemos seguir siendo los mismos. Faraón aquí lo que estaba haciendo dice, no, yo necesito un alivio. Pero su corazón estaba endurecido, su corazón no estaba arrepentido. La verdadera, dice, sus palabras parecían correctas, pero su corazón seguía rebelde. Una vez fui a la cárcel
Un hombre había cometido, casi me quedo con lo que digo y voy a decir lo que, iba a decir que estaba en la cárcel no por bueno. Sin embargo, hay gente que está en la cárcel y muchas veces es injustamente. También pasa eso, hermanos. Pero la mayoría que está en una cárcel es porque cometieron una falta, ¿verdad? Porque cometieron algo, en su mayoría. Y él, vea, por decirlo de alguna forma, él me juraba y me recontrajuraba que él cuando saliera de la cárcel, iba a cambiar. ¿Ah? Sí, él me lo decía así. Que buscáramos cómo ayudarle para que él pudiera salir de que él estaba muy arrepentido de lo que había hecho. Usó esa palabra, muy arrepentido de lo que había hecho. Resulta que salió de la cárcel, efectivamente. Y tristemente, hermano, volvió exactamente a lo que hacía antes de llegar a la cárcel. Antes de llegar a la cárcel. Él no estaba arrepentido de lo que había hecho. Él lo que tenía era un remordimiento terrible y lo que quería era un alivio a la situación que estaba viviendo. Consecuencia de su acto. No había una transformación en su corazón ni tampoco en su vida. Tampoco en su vida. La verdadera naturaleza del arrepentimiento, iglesia, implica un cambio de mente que produce un cambio de dirección. Tengo acá. No es perfección instantánea, pero sí una nueva disposición hacia Dios y en contra del pecado. Amén. Eso es. Juan dijo en Mateo capítulo 3 versículo 8, no lo leo para ustedes, dice: haced pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Hermano, la evidencia del arrepentimiento no son las lágrimas. No son las lágrimas. La evidencia del arrepentimiento muchas veces no son ni las mismas palabras. La evidencia de un verdadero arrepentimiento, ¿usted sabe qué es? Los frutos, el cambio, la transformación. No las lágrimas, no las palabras, sino el fruto verdadero del arrepentimiento. Es el cambio, la transformación de esa vida. Una vez, antes se acostumbraba mucho a hacer un llamado y pasaba la gente adelante, y gloria a Dios por eso. Ni quiero que me malinterpretan que todos los que pasaban, no, algunos sí verdaderamente estaban arrepentidos, pero otros a veces los traicionaba la emoción, ¿verdad? Porque todo les cayó encima y se sintieron mal por un momento y pasaron y después siguieron siendo los mismos. Pero me decía un muchacho: Michael, yo nunca pasé adelante, nunca. Pero una vez tuve un encuentro en mi casa, en mi casa. Dios tocó mi corazón y tuve que reconocer de que yo estaba muy mal. Y lloré amargamente, decía el muchacho. No había nadie, solo era yo. Era Dios y yo, un toque donde yo pensé que estaba bien, ¿verdad? Pensé que estaba bien, y esa es la alarma que hoy quiero decirle a nosotros como iglesia. Cuidado con estar equivocadamente pensando que estoy arrepentido y muchas veces lo que estoy es con remordimientos, ¿verdad? Porque sigo siendo el mismo, estando dentro de la misma iglesia. Me siento mal por un momento. El mensaje todo era para mí. Dios me ha hablado una y otra vez. Me siento mal, lloro. Sí, reconozco, pero no cambio. Y ha pasado tiempo y ha pasado años y reconocen, hermanos.
No es que se ponen bravos, hay algunos que se ponen bravos con los predicadores también, ¿verdad? Hay algunos que pero no, esta persona, por eso le digo que hay que tener mucho cuidado. Él reconoce que lo que está diciendo el hermano o la hermana viene de parte de Dios. Siente tristeza, siente culpa, se le sale por ahí una lagrimita, pero sigue siendo el mismo. Cuidado, iglesia. No estoy hablando de los de afuera, estoy hablando de los de adentro. ¿Está bien? Muy bien. La evidencia del arrepentimiento no son simplemente las palabras, sino los frutos. ¿Cómo me doy cuenta de que un palo de mango es de mango? ¿Ah? ¿El de naranja? Sí. ¿El de limón? Por los frutos. ¿Ah? Dijo Juan, no por las palabras, no por las lágrimas, sino por su conducta, sino por el cambio en su vida. ¿Ah? Yo sé que a algunos de ustedes les ha preguntado el compañerillo que lo conocieron a usted antes de venir a Cristo. Y ahora que está en Cristo, yo sé que algunos le han preguntado, ¿qué le pasó a usted? ¿Ah? Porque usted era así y ahora ya no era así. Oiga, usted se prestaba para el business, para darle por la jupa al jefe. Pero ahora ahora no. ¿Ah? Dice, no, es que yo experimenté lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero. ¿Ah? Que es cambiar de ruta, que es cambiar de camino, que es volverse a la voluntad de Dios. Que lo que hacía ya no lo hago más. No por un día, no por 2 días, no por 3 días. Un arrepentimiento es muchos quieren el perdón de Cristo sin someterse al señorío de Dios. Quieren paz de conciencia, pero no dejar el pecado. Muchos quieren la corona, pero no quieren la cruz. Cuando yo me arrepiento verdaderamente, yo reconozco que estoy mal, ¿verdad? Que mi vida estaba alejada de la vida de Dios. Cuando yo me arrepiento y busco al Señor, ya no soy yo el que reina en mi vida, sino ahora estoy bajo el señorío de Cristo. ¿Ah? ¿Sí? En el señorío de Cristo, obedeciendo lo que Cristo me pide. Y es que mucha gente quiere el premio, pero no quiere la cruz, hermano. ¿Sí? Pero mire, dice Juan, si me amáis, obedezcan mis mandamientos. Ese es un fruto del arrepentimiento, hermano. La obediencia. La obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuánta gente se sabe la Biblia de tajo a rajo? Dijo alguien por ahí. Una cosa es saberla, pero otra cosa es vivirla. Otra cosa es aplicarla. Es muy fácil aplicársela a los otros, ¿verdad? Pero la Biblia se tiene que comenzar a aplicar a partir de uno. Amén. A partir de mí. Porque lo más fácil es aplicársela a otro. Cambie usted, pero usted no cambia. Amén. Usted no cambia. Y la tercera, y termino acá. Quiero leerlo. Vaya a Proverbios capítulo 28. Proverbios 28. Entonces, 3 señas del falso arrepentimiento o del remordimiento. 1, te duele más la consecuencia que haber ofendido a Dios. 1. Número 2, quieres un alivio sin transformación. Y número 3, tu confesión es superficial y tu pecado sigue siendo el mismo y tu pecado sigue estando intacto. Vea lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. Es un texto muy conocido. Dice, el que encubre sus pecados
no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Yo lo divido en tres. Ese versículo 13 del capítulo 28 de Proverbios dice: el que encubre sus pecados. ¿Usted sabe qué es ese encubre? El que justifica, el que pone excusas. ¿Como cuáles? Dios sabe que yo no soy perfecto. ¿Sí? Michael, además todos fallamos. ¿Usted ha escuchado gente decir eso? ¿Sí? Y cae una y otra en la misma situación, ¿verdad? Además Dios sabe que sí, claro que Dios sabe, claro que Dios lo conoce. Usted sabe que está haciendo, encubriendo sus faltas, no reconociendo. Dice el versículo: el que encubre sus pecados no prosperará, no cambiará, seguirá siendo el mismo. Seguirá siendo el mismo, siempre en el mismo círculo vicioso. Cae una vez, un tiempo está, vuelve otra vez, porque no ha habido transformación, porque vive, mire, echándole la culpa a todo el mundo, a Raimundo y a todo el mundo. Fue por culpa de aquel, fue por culpa de ella, pero nunca reconoce. Vive tapando, excusándose delante de la gente y delante de Dios. Dios sabe, sí, claro que Dios sabe. Claro que Dios sabe. Número 2, mas el que confiesa. Y no solo eso, y se aparta. Hay gente que confiesa, hay gente que reconoce, hay gente que está mal. Usted los oye. Hable con gente afuera para que se dé cuenta. Pero lo más grave de eso, que hay gente dentro de la misma iglesia que cree que está bien y está mal. Que creen que están bien porque vienen todos los domingos a la iglesia. ¿Sí? Porque vienen todos los domingos. Ya cumplí. Para que Dios no se enoje conmigo. No, Dios no se va a enojar con usted. No, tranquila, no pasa nada. Dios sin usted y sin mí seguirá siendo Dios. Sí, es duro eso, pero hay que reconocer eso. Dios sin Michael o con Michael, Él seguirá siendo Dios. Porque antes que existiera Michael, ya Él era Dios. ¿Está de acuerdo? Sí. Aleluya. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa. Pero no queda ahí el versículo, hermanos. Hay gente que se queda en este segundo paso de reconocer que. Pero la otra parte es: y apartarse, y se aparta, alcanzará misericordia. Confiesa, pero es confesar y apartarse. ¿Está de acuerdo? El verdadero arrepentimiento no encubre sus pecados, no se excusa, no justifica su falla. El verdadero arrepentimiento confiesa verdaderamente y reconoce que está mal. Pero el verdadero arrepentimiento, número 3, se aparta, cambia de rumbo, deja lo que estaba haciendo, porque ha deshonrado a Dios, porque ha reconocido, sí, que su pecado ha afectado a mucha gente alrededor suyo, familia, hijos, sí, eso es inevitable, pero que sobre todo ha deshonrado al Señor. El verdadero arrepentimiento, hermanos, no consiste solamente en alejarse del pecado, sino consiste en volverse a Dios. Amén. En volverse a Dios. Muchos están enfocados en sus sentimientos. El arrepentimiento genuino nace cuando comprendemos, hermano, que Él es un Dios santo. Amén. Que Él odia el pecado, que Él aborrece al pecado, pero ama al pecador arrepentido.
Hay una gran diferencia. Nosotros somos pecadores, pero arrepentidos. Él aborrece el pecado. Él odia el pecado. Dice 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, leo para ustedes. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Cuántos creen que Él es fiel? Y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando yo escucho la palabra perdón, es inevitable trasladarme yo a la cruz. Ahí en la cruz, donde Él murió por usted y por mí. Ahí donde fueron lavados nuestros pecados con su sangre. La cruz, hermano, la cruz demuestra que el pecado es mucho más grave de lo que imaginamos. Hay gente que comienza jugando con el pecado, con cositas pequeñas, hermano, con cositas pequeñas, y no sabe hasta dónde lo va a llevar eso que era pequeñito, con eso que jugaba él. Después el pecado terminó jugando con él. Amén. Si no, pregúntele a aquel que es alcohólico hoy. Él no comenzó tomándose un litro de guaro, no, él comenzó con un traguito. Aquellos muchachos que hoy están hundidos en la piedra, vea, comenzaron con un toque de marihuana. Es que el pecado va arrastrando y va llevando y usted comienza a jugar con él. Nadie se da cuenta. Me siento mal por un momento, pero en realidad no quiero cambiar, quiero seguir en lo mismo. Y terminan siendo juguetes del pecado. La cruz demuestra que el pecado es mucho más grave de lo que imaginamos. Pero le tengo una buena noticia. Esa misma cruz también demuestra la gracia de Dios, que la gracia de Dios es mucho más abundante de lo que usted y yo merecemos. Amén. Es mucho más abundante de lo que usted y yo merecemos. Cuando yo veo esa oportunidad, cuando yo veo esa cruz, veo una oportunidad para que el hombre pueda cambiar, para que el hombre pueda ser transformado, para que su vida pueda ser regenerada. Ahí en la cruz pasó eso hace más de 2000 años, hermano. La pregunta es, y termino acá, ¿tu arrepentimiento consiste únicamente en una tristeza? Segunda pregunta, ¿te duele más perder las consecuencias que haber ofendido a Dios? ¿Has buscado un alivio pero no has buscado una transformación? ¿Has confesado y reconoces que estás mal pero sin abandonar aquello que sabes que desagrada a Dios? Hay gente que el pecado hoy el corazón le tiene endurecido. La invitación es la misma de siempre. Tal vez reconoces tu pecado. Tal vez has confesado tu pecado. Tal vez te has apartado de tu pecado. Pero ahí no termina. Tenemos que ir a la cruz. Tenemos que correr a Cristo. Conozco gente que han durado 25 años. 25 años sin tomarse un trago de licor. Reconocieron que estaban mal, se apartaron de todo eso, pero nunca buscaron a Cristo. Gente que ha salido de las drogas por un tiempo y que han estado ahí con sus propias fuerzas. Tenemos que buscar y correr a Cristo.
El verdadero arrepentimiento no solo produce lágrimas, produce una vida que, aunque imperfecta, comienza a reflejar cada vez más la gloria de aquel que murió y resucitó para salvarnos. Amén. Demos frutos dignos de arrepentimiento, iglesia. Que la gente diga: ¿qué pasó con aquella, hermano? ¿Qué pasó con aquella muchacha? Era así, ahora es asá. ¿Ah? ¿Qué pasó con aquella señora? ¿Qué pasó con aquel hombre? Frutos dignos de arrepentimiento. Solo eso se puede conseguir corriendo a Cristo. Póngase de pie en esta mañana. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Dios. Señor, que esta palabra caiga en buena tierra, Dios. Que esta palabra incomode a aquellos que creen que están bien, pero que en realidad, por medio de esta predicación, reconocen de que muchas veces lo que les ha causado tristeza, dolor, no es haber deshonrado a Dios, sino las consecuencias de su falta, de su pecado. Aquellos que hoy, por medio de esta palabra, creyendo que estaban arrepentidos, lo que han buscado es solamente un alivio temporal por unos días, pero no han buscado la transformación. Señor, aquellos que viven excusándose, que viven encubriendo sus faltas, sus fallas, que como mi compañero, yo soy así, que como el barrio, yo soy así, todos pecamos, todos fallamos, Dios. Pero dice tu palabra que el que encubre sus pecados no prosperará, no cambiará. Mas el que los confiesa y se aparta de ellos, dice tu palabra que alcanzará tu favor, tu oportunidad, tu misericordia, Señor. Señor, hoy confesamos, hoy no encubrimos nuestras faltas. Confesamos nuestros pecados, Dios, tú los conoces. Hasta los que nos son ocultos, como decía David. Nuestros pecados que muchas veces no sabemos que los tenemos ahí, que son ocultos, Dios, tú los conoces. También te pedimos perdón por ellos. Señor, nos apartamos de ellos y corremos a ti, Dios. En el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta mañana, Dios, por tu bendita palabra, por tu maravillosa palabra que siempre nos exhorta, nos transforma, nos edifica, nos cambia, Dios. En el nombre de Jesús. Más que un remordimiento, Dios, que sea un arrepentimiento genuino, Dios, que cambia, que transforma, que cambia nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida, Dios. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.